Te damos gracias, Dios, en este día por el amor y la misericordia que tú tienes para con nosotros. Yo te pido, Señor, que tengas a bien darme la sabiduría y la pasión para exponer las ideas de tu palabra de manera clara, concisa, Señor, y de manera que llegue, Señor, y penetre a lo profundo del alma de cada uno de nosotros, para que produzca cristianos para toda la vida, cristianos que sean salvos realmente y que vivan esa salvación. Dame a mí la sabiduría, Señor, para exponer, Padre, la palabra, Dios, tu bendita palabra. Y te doy gracias. Bendice a cada familia, Señor, a la distancia, Señor. Bendíceles. Tú estás ahí con ellos, tú estás aquí con nosotros. Y hoy damos toda la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dulce, Diana, Cristian, Francisco, Dios los bendiga. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos. Estamos con esta serie acerca de los atributos de nuestro Dios. Serie que es necesaria para nosotros como iglesia. Hay tiempos distintos, no sé si usted lo ha notado, de enseñanzas muy específicas y que son guiadas, creemos y sabemos que es por el Espíritu de Dios. Y no son enseñanzas al azar, no son enseñanzas que solamente se le ocurren a uno o que alguien diga, ¿por qué no habla de esto? ¿Por qué no habla de aquello? No, no, no. Jamás nos hemos movido en ese aspecto. En lo personal, ni siquiera en las fechas de celebración, no sé, el Día de la Independencia, del Padre, de la Madre, ni siquiera esas fechas, hermanos, movemos las enseñanzas porque queremos que las enseñanzas sean dirigidas por Dios directamente y no por el entorno social, ¿verdad? Que nos rodea. Pero bueno, estamos con esto de los atributos de Dios y hemos visto cómo nuestro Dios conoce todo. Él es omnisciente, es todopoderoso. Nuestro Dios es verdadero, lo que Él dice es verdad, hermanos. Esto ya lo vimos. Nuestro Dios es eterno. Atributos que son exclusivos de Dios, ¿no? De nadie más, ¿sí? Pero hoy quiero hablar de algo bien hermoso que espero yo que pueda provocar en usted, hermano, un entendimiento más profundo cada vez acerca de nuestro Dios. Porque como he dicho, del por qué estamos estudiando esto, primero que nada, lo estamos estudiando, hermanos, por dirección de Dios, y que próximamente quiero tomar un tiempo, no hoy, pero sí otro día, para explicarle cómo es que Dios nos habló para hablar acerca de este tema, cómo Él nos dio la orden de hablar acerca de este tema, así que estoy muy cierto y muy seguro de que esto viene de parte de Dios para nosotros como iglesia. Entonces, otro atributo de nuestro Dios, como lo son todos los demás, exclusivos de Él, es que nuestro Dios es sabio. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. La sabiduría de Dios, pero también otras sabidurías, hermanos, que vamos a estar viendo. Disculpe. La sabiduría, hermano, es el uso práctico del conocimiento. El uso práctico del conocimiento. Digamos que es conocimiento aplicado, ¿sí? Por tanto, la sabiduría de Dios significa que Dios siempre elige los mejores objetivos y medios para alcanzar sus propósitos, para que usted y yo alcancemos los propósitos, siempre y cuando usted y yo busquemos la sabiduría de Dios. Hemos hablado de cómo distintas filosofías humanas se han metido, sobre todo en las escuelas, ¿verdad? Acerca del pensamiento crítico, del pensamiento científico, muchas vertientes filosóficas que han entrado en las distintas etapas de estudio y que lo que están intentando es hacer que saquemos a Dios, hermano, de nuestra vida. Es decir, que no
vayamos nosotros a Dios para preguntarle qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, sino que nosotros, mediante ese tipo de filosofías y ese tipo de sabiduría, ahorita va a ver qué tipo de sabiduría es esa: el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento científico, ¿sí? Son pensamientos y son filosofías e incluso sabiduría que no viene de parte de Dios. Pero ahorita veremos eso, ¿sí? Y que antes de entrar más a este tema, me gustaría marcar una diferencia que creo que es necesaria. Y es la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Inteligencia y sabiduría son dos cosas diferentes, ¿sí? En nuestro idioma es común que pensemos que ambas cosas son lo mismo, pero esto es totalmente equivocado. La inteligencia no es lo mismo que la sabiduría ni viceversa. Mire, tratemos de entender esto. Inteligencia viene de una palabra en latín, ¿sí? Que es inteligentia, con T, ¿sí? Esta palabra básicamente viene de dos palabras en latín que son inter y legere. Inter y legere, con G. Inter es un prefijo que significa entre, y legere significa escoger, es un verbo. Por lo que la idea de la palabra inteligencia es, fíjese bien, la cualidad del que sabe escoger entre varias opciones y escoge la mejor. Lo repito, inteligencia es la cualidad del que sabe escoger entre varias opciones y escoge la mejor. Eso es inteligencia. La inteligencia no es diabólica, no es mala, cuando es dirigida por Dios y cuando es de manera correcta. Eso es inteligencia, esa habilidad o esa cualidad. Pero sabiduría proviene del latín, ¿sí? Sapientia. Sapientia con S al principio, que tiene que ver con dos ideas fundamentales, que son, número uno, saber, y número dos, sensatez. Sabiduría tiene que ver con saber, que nos habla de conocimiento, información. Eso es saber. Y sensatez, hermano, es algo bien interesante esto, porque esto no lo tiene la inteligencia. La inteligencia no tiene sensatez, ¿ok? La sabiduría sí. Y la sensatez es la cualidad que tienen las personas que muestran un buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Lo repito, sensatez. Cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Por lo que podemos decir, entonces, que sabiduría está relacionada directamente con nuestras acciones y decisiones en la vida. Inteligencia es información, es conocimiento solamente. Es usar bien ese conocimiento, esa información, sí. Inteligencia es comprensión, la capacidad de poder comprender algo, sea matemático, sea cualquier cosa de la vida, cualquier situación, algo que está pasando. La inteligencia ahí es donde se aplica, cuando vamos manejando, etc. La inteligencia es conocimiento, es razonamiento. Todo lo que tiene que ver con inteligencia se encuentra exclusivamente aquí, hermano, en la mente. La inteligencia es solamente aquí en la mente. Es el lugar donde radica y es el lugar donde se desarrolla la inteligencia. La sabiduría, en cambio, está ligada al alma.
Es muy distinta la inteligencia a la sabiduría. La sabiduría está ligada al alma, a las emociones. La sabiduría no parte de la información o del razonamiento, sino que es exclusivamente dada por nuestro Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Proverbios 2, 6. Acompáñame si tienes su Biblia ahí. La palabra es muy clara. Proverbios 2, 6. Y es bien interesante esto, ¿eh? Proverbios 2, 6 dice, porque Jehová da la sabiduría, coma, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Podemos observar un detalle muy interesante. Y ese detalle es que Proverbios no dice de tal manera, fíjese, no dice así, no dice, Jehová da la sabiduría, conocimiento y la inteligencia. No junta las tres cosas. Lo que significa que la sabiduría es aparte del conocimiento y la inteligencia. Ahora, especifica, ¿sí? La palabra hace una separación y hace la aclaración puntual de que Jehová y que solamente Jehová da la sabiduría. ¿Y por qué dice que solo Él la da? ¿Por qué solamente Dios da la sabiduría? La respuesta es sencilla. Usted y yo no podemos dar algo que no nos pertenece. No podemos dar algo que no poseemos, que no tenemos. Y la sabiduría, hermano, le pertenece a Dios. Y Él posee la sabiduría de manera infinita. Esa es la razón por la que Jehová da la sabiduría. Porque le pertenece a Él. Es exclusiva, es de su propiedad la sabiduría. Mira, ni el yoga da sabiduría, ni la meditación de ningún tipo. ¿Sí? Ni la preparación académica da sabiduría. Podrá darte conocimiento e información de qué hacer, de cómo hacer las cosas. Podrás aprender muchas cosas con la formación académica en las escuelas. ¿Sí? Pero eso no es sabiduría. Eso va a la inteligencia. ¿Sí? Va solamente a nuestro razonamiento. ¿Sí? Tener más información o conocimiento que otros, hermano, no te hace más sabio que las demás personas. La información y el conocimiento no dan sabiduría. Dan simplemente información y conocimiento. ¿Sí? Cosas que no estoy diciendo que son malas. Pero ahorita estamos hablando de la sabiduría. Y la sabiduría está por encima de la inteligencia. Porque la inteligencia no te va a llevar a vivir feliz, a tener una vida plena, ¿sí? A tomar buenas decisiones. De hecho, muchas de las personas más inteligentes, científicas sobre todo, ¿sí? Si usted estudia las vidas de esas personas, las relaciones personales y familiares que ellos tienen son un desastre total. Son muy inteligentes, pero son muy poco sabios. O no tienen nada de sabiduría. Podrán tener mucho conocimiento sobre muchas ciencias, sobre muchas cosas, pero eso no significa que sean sabios. ¿Sí? La sabiduría, Dios, hermanos, la da a quien Él quiere y en la cantidad que Él quiere. ¿Por qué? La respuesta está implícita en el mismo tema. Y es porque Él es sabio. Y nadie más sabio que Él. Fíjese lo que dice Job. Vaya conmigo al libro de Job. Capítulo 9, verso 4.
Aleluya. Job 9:4. Donde nos habla acerca de la sabiduría de nuestro Dios. Y qué tremendo cuando chocan nuestra supuesta sabiduría, la sabiduría humana, que no es otra cosa más que razonamiento y que de sabiduría no tiene nada. Es inteligencia, es conocimiento, son deducciones que se razonan aquí. Pero recuerde que aquí no está la sabiduría está aquí, hermano, en el alma, porque Dios es el que la da. Fíjese lo que dice Job. Hablando acerca de la sabiduría de Dios, dice, Él, nuestro Dios, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Y luego lanza una pregunta y dice, ¿quién se endureció contra Él y le fue bien? Dígame usted, ¿quién se ha endurecido? Es decir, ¿quién ha rechazado? ¿Quién se ha rebelado a desobedecer a Dios, aún conociendo de la palabra de Dios? Aquellos que nunca han entregado su vida a Cristo y no han querido hacerla. Y aquellos que han entregado su vida a Cristo y la han dejado y han entrado en una rebeldía en contra de Dios. Eso, hermano, ¿sí? Eso es endurecerse contra Él. Y la pregunta es, ¿a quién le ha ido bien de todos ellos? Dígame usted si conoce a alguien que le haya ido bien. Yo le aseguro que no. Y me refiero bien a su vida. Porque tal vez alguno puso algún negocio por ahí y económicamente le fue bien, digamos. Pero espérese un momento, espérese unos años. Y lamentablemente si esa persona no se arrepiente, su final va a ser demasiado triste. Y podrá tener todo el dinero, el éxito, sea éxito público, sea éxito económico, de cualquier cosa, podrá tener casas, podrá tener negocios, podrá tener lo que usted guste, ¿sí? Pero si no tiene a Dios en su vida, hermano, su vida está vacía y está hueca. Y esas cosas que pueda tener jamás van a llenar el alma como Dios llena el alma de usted y de nosotros, ¿sí? Y yo alabo a Dios por eso. Gloria al Señor. Ahora, Dios tiene el conocimiento de todo. Él es omnisciente. Conoce todo el pasado, el presente y todo el futuro. Y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y aquí surge un principio que es este. Y lo voy a lanzar a manera de pregunta. ¿Usted quiere actuar, vivir sabiamente? ¿Quiere actuar y vivir sabiamente? Entonces, conviva con alguien que es sabio. Usted quiere actuar, ¿sí?, de manera imprudente. Usted quiere actuar de manera que le vaya mal, no agradando a Dios. Pues júntese con alguien que vive de esa manera, de manera imprudente, que tiene su familia deshecha, que aborrece a sus padres, que aborrece a sus hijos, a su esposo, a su esposa, ¿sí?, que tiene amargura y que cuando habla no habla otra cosa más que amargura. Júntese con esa persona si usted quiere ser así. Pero si usted quiere ser sabio y quiere que le vaya bien, hermano, y no me estoy refiriendo a las cosas materiales, porque esas cosas no dan la felicidad, no dan la llenura en la vida del hombre. Si usted quiere vivir sabiamente, júntese con alguien que es sabio y sabe que no hay nadie más sabio que nuestro Dios. Alabado sea Dios por esto. Nadie más sabio que nuestro Dios. Lo que nos lleva a que en Dios está todo lo que necesitamos. Yo le recomiendo, si no ha visto la enseñanza de nuestra hermana Mari del viernes pasado, que la vea, que la escuche. Porque como ella mencionaba, a veces vamos y pedimos consejo a otras personas. Y lo peor del asunto, a veces a personas que ni siquiera son cristianas. Pregunto, ¿cómo va
usted a pedirle consejo a alguien que no es cristiano? Y mire que muchos cristianos tienen esta mala costumbre. ¿Sí? Si usted va a pedirle consejo de cómo arreglar el carro, de cómo preparar una receta, pídale el consejo. Eso es conocimiento. Pero si usted tiene que tomar una decisión, ¿sí? Si usted tiene que saber qué es correcto o qué no es correcto, usted no puede ir a alguien que no tiene sabiduría, porque resulta que Dios solamente da sabiduría a quienes Él quiere. ¿Y sabe de quién es exclusivo esto? De los que son hijos de Dios. Pero es que mi mamá, pero es que mi papá, pero es que mis hijos, pero es que mi hermana. Yo le tengo mucha confianza. Qué bueno que le tenga mucha confianza. Téngale confianza para estarle predicando el evangelio hasta que reciba a Cristo en su corazón. No para estarle platicando sus cosas y todavía preguntándole qué es lo que tiene que hacer. No tengo nada en contra de la familia. Pero la Biblia, hermanos, es muy clara. ¿Sí? No podemos caminar en yugo desigual. No podemos pedir consejo a alguien que no está cargando el mismo yugo que nosotros, que es el yugo del Señor Jesucristo. Porque el consejo que te dé, aunque sea con las mejores de las intenciones, ¿sí?, no va a ser el correcto. Porque resulta que si usted hace eso, permítame decirle con todo respeto, que usted no ha logrado entender algo muy esencial. Que usted es el que está para darle consejos a los que no han entregado su vida a Cristo. Y no ellos a usted. Entienda la posición. Usted es la sal de la tierra. En este mundo, usted es el que tiene esos ríos de agua de vida, ¿sí?, que fluyen, no ellos. Lo digo con todo respeto. Pero se lo digo por el bien suyo y por el bien de ellos, porque después también esas personas a las que usted le pide consejo y que no tienen a Cristo en su corazón y les platica sus cosas personales, ¿sí?, ellos van a pensar que están bien porque usted les pide consejo. Y usted y yo, la palabra de Dios nos enseña que donde debemos de recurrir, acudir, a buscar consejo es a la palabra de nuestro Dios, es a Dios, hermano. Y esto lo digo con todo respeto, porque yo sé que muchos, tal vez de los que nos escuchan en YouTube, de otros lugares, tienen esta costumbre de pedir consejos a personas que no son creyentes y que aprecian mucho. Qué bueno que las aprecien. Pero déjame decirte que tú estás para dar el consejo a esas personas y no viceversa, no la viceversa, no al revés. ¿Ok? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que juntarnos con nuestro Dios, tenemos que convivir con nuestro Dios para adquirir sabiduría. Y esto es a través de conocer la palabra de Dios, escudriñarla, meditarla. Y cuando no entendemos algo, pregunta a otro hermano. ¿Sí? Usted sabe que mi esposa y yo estamos para apoyar en lo que podamos también en estos aspectos. ¿Sí? ¿Qué opina de esto? ¿Qué le parece? ¿Es fuerte? ¿Es fuerte esto que estoy hablando? Tal vez a algunos sí incomode esto, pero recuerde que lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermano, y el cuidado con la iglesia que Dios nos ha dado, no es para enseñar lo que la gente quiera escuchar, sino lo que necesita escuchar. Y la palabra habla siempre de esta manera. Entonces, ¿valdrá la pena entregarle la vida a nuestro Dios? ¿Obedecerle aún y que en ocasiones no entendamos muchas cosas? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí. ¿Sí? Porque si Dios lo dice, siempre será para nuestro bien. Aunque a veces no entendamos, ¿sí?, el por qué nos dice ciertas cosas. Porque yo sé que Dios le habla a muchos de distintas maneras. Yo sé que Dios te habla, ¿sabes lo que es que Dios pone esa palabra en tu corazón de hacer algo?
Tal vez lo has escuchado audiblemente, tal vez no, tal vez ha sido en algún sueño, en alguna palabra, como en este momento. A través de algo Dios te ha hablado, ¿sí? Valdrá la pena hacerle caso aún y que todo el mundo diga lo contrario, aún y aunque nuestro razonamiento, nuestra inteligencia nos diga que no, que eso no va a salir bien. ¿Valdrá la pena confiar en Dios? Yo creo que en su casa usted está diciendo amén. Y si lo está diciendo, lo más probable es porque usted lo ha vivido y sabe que vale la pena. ¿Cuántos dicen amén a esto y dan un gloria a Dios? Amén. Alabado sea Dios por todo esto. Seamos sabios, hermanos, seamos sabios, buscando a Dios. La palabra, ¿sí? La palabra es también, la palabra de Dios, hermano, nos explica cómo podemos ser sabios, ¿sí? ¿Quién no ha conocido a personas que dicen ser sabias? O tal vez no lo dicen, pero actúan sintiéndose por encima de otros, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento. Tal vez a usted le ha tocado conocer a alguien así, y incluso a personas cristianas, ¿sí? Pero la palabra nos explica de qué manera, fíjate bien en esto, de qué manera podemos saber si somos o no sabios. ¿Tienes alguien ahí a tu derecha, a tu izquierda? ¿Sí? Pregúntale, pero no respondan los demás, pero pregúntale, ¿tú crees que eres sabio? ¿Crees que eres sabia? ¿Crees que soy sabio? Pregúntale también. ¿Sí? ¿Cómo saber, hermano? ¿Cómo se mide la sabiduría? ¿Habrá alguna manera? La respuesta está en la palabra de Dios. Acuérdense que aquí está todo, hermano, en la Biblia. La Biblia está completa, de principio a fin, y explica todas las cosas. ¿Sí? Acompáñeme a Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, 13. Aleluya. Una cosa es que las personas digan que son sabias o se sientan y actúen como muy sabias, pero otra cosa es que realmente lo sean. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago 3, 13. Amén. Dice, y lanza esta pregunta que ahorita se hicieron entre ustedes ahí en sus hogares. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Y está hablándole a los cristianos, ¿eh? Esta es una pregunta que lanza a la iglesia. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes, entre vosotros? Y luego dice este comentario bien interesante. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué tan manso es usted, hermano, hermana, joven? ¿Qué tan mansos, qué tan dóciles somos? Fíjese cómo se va midiendo la sabiduría. Este es un punto. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención, es decir, se está esperando el momento de pelear y de entrar en discusión, ¿sí? Y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Se fijó cómo hay dos sabidurías? ¿Sí? Las dos sabidurías. Este versículo nos deja ver muy claro que existen dos tipos de sabiduría. La de Dios y la diabólica, terrenal o animal, como a usted le guste
poner la Biblia es bastante amplia en describir la sabiduría de este mundo, la terrenal, la que no es la sabiduría de Dios. Aleluya. Obviamente, la terrenal, la sabiduría terrenal, es una falsa sabiduría comparada con la de Dios. No tiene punto de comparación, hermanos. Esto yo creo que usted y yo lo podemos comprender de manera muy sencilla. Hay quienes tienen esta pseudo sabiduría, porque sí hay quienes tienen esta sabiduría terrenal, ¿sí? Y es utilizada esta sabiduría terrenal para lo malo. Esas personas son muy buenas para discutir y defender lo que no es agradable a Dios. Argumentan con unos grandes discursos sus pretextos para seguir pecando. ¿Le ha tocado cristianos? Ellos dicen que son cristianos, ¿verdad? Sus actos, sus acciones, pues no lo demuestran. Pero son tan buenos para aventar unos speech, unas largas charlas, ¿sí? Filosóficas, con mucha inteligencia, ¿sí? Con un montón de argumentos donde pretenden justificar el seguir haciendo cosas malas. Pero seguir siendo cristianos. Esta es la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Fíjese, sabiduría del diablo. Tengamos cuidado con esa gente. Tenga cuidado con esa gente, aunque diga que es cristiana. Esa gente que es sabia en su propia opinión. Y que cuando usted platica con esa gente le hace sentir hasta mal. Sí, lo hace sentir poca cosa porque hablan mucho de ello, de lo que yo hice, de lo que yo hago. Es que mi Dios me dio este don, me dio este talento, me dio este ministerio. Usted nunca ande diciendo que Dios le dio nada de eso. ¿Sí? Si Dios se lo dio, gloria al Señor. Ocúpese y póngase a trabajar en lo que Dios le ha dado porque le va a pedir cuentas. Pero mire, calladito, calladita. Hágalo. No lo diga. No lo diga. Al contrario, tenga temor de Dios. Si otros lo dicen, que lo digan otros, pero que sea por el testimonio que usted da y que glorifica a Dios. Amén. Entonces, esta sabiduría, hermano, esta sabiduría no proviene de Dios y es falsa. Pero la sabiduría que viene de Dios siempre está basada en la Biblia. Y está además buscando cumplir los propósitos de Dios. Y Dios da la sabiduría precisamente para que podamos cumplir esos propósitos de Él que tiene para cada uno de nosotros. Para eso nos es dada la sabiduría, para agradarle a Él, para bendecir al cuerpo de Cristo, para bendecir a aquellos que aún no le han entregado su vida a Cristo y poder nosotros compartirles, predicarles el evangelio. ¿Sí? Aleluya. Esta sabiduría acerca al hombre hacia Dios. La sabiduría que viene de Dios hace que nos acerquemos a Dios y que nos alejemos del pecado. Distinta a la sabiduría diabólica, a la sabiduría terrenal, que nos aleja de Dios y nos acerca al pecado. Y mira la diferencia, y ya este es de los últimos puntos que estamos viendo. Mira la diferencia entre las dos sabidurías. Ahí mismo en Santiago capítulo 3, pero ahora el verso 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la de Dios, es primeramente pura, después pacífica. Fíjese de qué manera, ¿eh? Es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
¿Se fija cómo es la sabiduría que viene de Dios? Léalo con más detenimiento en la tarde, al ratito. Verso 18. Y el fruto de justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Se fija esas palabras? ¿Sí? Pacífica, paz, amable, benigna, llena de misericordia y que da buenos frutos, que es sin hipocresía y sin incertidumbre, sin desconfianza. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, hermanos, y la que usted y yo nos urge buscar, nos urge tener. Nosotros debemos reflejar a nuestro Dios, y nuestro Dios es sabio, y la manera de reflejarlo es siendo sabios. ¿Sí? Y porque Dios es sabio, nos llama a que nos alegremos y deleitemos en conocer y caminar conforme a su sabiduría. Él es sabio, nuestro Dios es sabio, sí, pero esa sabiduría es algo que comparte con sus hijos. Y este es un punto muy, muy hermoso, porque anteriormente solamente hemos hablado acerca de los atributos, de algunos atributos de Dios que son exclusivos de Dios, y este también lo es la sabiduría total, ¿sí? Le pertenece a Dios, pero en este caso encontramos una excepción donde dice que Él comparte, Él da la sabiduría. Este atributo de Dios, hermanos, sí podemos tenerlo usted y yo si buscamos a Dios, si le pedimos a Dios que nos dé sabiduría. Yo quiero leer unos versículos de manera rápida. Si usted no alcanza a abrir la palabra de Dios, solamente anótelo. Son 4 versículos. El primero está ahí en Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Yo creo que, hablando de sabiduría, probablemente sea el texto más conocido. Proverbios 9, 10, que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Se fija cómo son dos cosas distintas? ¿Sí? Obedecer a Dios, eso es lo que significa el temor de Jehová, hacer todas las cosas con el conocimiento de que Dios nos está viendo, ¿sí? Y de que cuando alguien nos está viendo y es autoridad, ¿verdad que hacemos las cosas como debe ser? En el trabajo no es lo mismo cuando no está el jefe y estamos haciendo las cosas a cuando el jefe lo tenemos enfrente, ¿verdad? ¿Verdad que es muy distinto? ¿Por qué? Porque hay un temor. Hay un temor de que nos llame la atención. Bueno, ese temor reverencial, ¿sí?, de no pecar y de agradar a Dios, ¿sí?, es el primer paso, el primer escalón, el principio de la sabiduría. El que consigue esto, el que camina y vive de esta manera, ¿sí?, comienza, ¿sí?, a tener sabiduría. Es una persona que ha dado el primer paso para ser sabio. Gloria al Señor. Ahí mismo en Proverbios 19:20. Proverbios 19:20, poco más adelante. Este es un texto difícil. También recuerdo que la hermana Mari lo mencionó, no el texto, pero sí mencionó este tema. Y ayer nuestro hermano Manuel, en la enseñanza para jóvenes, que también les recomiendo que la vean, por favor, ¿sí?, también habló acerca de esto. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección. Son órdenes, ¿eh? Son órdenes, no son consejos. Dice, es una orden: escucha el consejo y recibe la corrección.
Y luego viene la bendición, para que seas sabio en tu vejez. Y dirán los muchachos, ay, pero pues yo, falta mucho. ¿Sabes qué? La sabiduría no tiene edad. No por el hecho de que seas joven o que seas mayor, significa que eres más o menos sabio. Escuchemos el consejo. Y aquí está, eso tal vez sea fácil y a veces no es fácil tampoco escuchar el consejo, ¿no? Cuando nos dicen lo que necesitamos oír y no nos dicen lo que queremos oír, ay, cala los oídos, no es agradable, ¿sí? Molesta. Y todavía molesta más cuando se es corregido, cuando se aplica una corrección, ya sea de parte de alguien que está bajo la dirección de Dios, ¿sí? Una autoridad en la iglesia o directamente de Dios. Directamente de Dios. Déjame decirte algo. Si yo tengo que recibir una corrección, yo prefiero recibir la corrección, ¿sí? De alguien que me ama, de alguien que está viendo por mí, ¿sí? A recibir las consecuencias de mis malas decisiones. Eclesiastés, ahí pegadito a Proverbios, 7:12. Eclesiastés 7:12. Aleluya. Y aquí habla de dos cosas bien tremendas, que son las que, cómo han desviado a jóvenes, a adolescentes, a encerrarse en un mundo sacando a Dios de sus vidas. ¿Sí? Eclesiastés 7:12 dice, porque escudo es la ciencia. Fíjate que dice escudo, ¿eh? Escudo es algo donde tratamos de protegernos, que ponemos adelante como protección. Llega alguien a hablarte de la palabra de Dios, llega alguien a corregirte, llega alguien a darte un consejo de parte de Dios. Y fíjate cuáles son las dos cosas que usamos como escudo. Dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Son las dos cosas, ¿sí? Que son muy fuertes y que afectan mucho la vida del hombre, porque todo eso nos aparta de Dios, cuando Dios no es nuestra prioridad. Y no estoy en contra del estudio, no estoy en contra de la ciencia, y ni estoy en contra de que la gente quiera tener dinero. No estoy en contra de nada de eso. El problema es cuando los haces tu prioridad y tu escudo no es Jehová. Tu escudo lo hace la ciencia y te defiendes porque científicamente, porque te enseñaron en la escuela, porque tú crees en tal o cual teoría de la evolución, qué sé yo. O porque tienes dinero y sientes que puedes hacer lo que quieras. Estás mal, ¿sí? Dice la palabra, mas la sabiduría excede, está por encima, mucho más allá, ¿sí? En que da vida a sus poseedores. Ni la ciencia ni el dinero te va a dar vida. Y no me refiero solo a la vida aquí, que créeme que también tiene que ver a esta vida natural. Pero me refiero más, y se refiere la palabra, a la vida eterna. A la vida eterna. ¿Sí? Los que tienen mucho dinero y que lo aman, y los que saben muchas cosas y están metidos en lo científico, a veces ni saben tanto como piensan que saben. Eso es lo más triste. ¿Sí? Pero utilizan cualquier argumento científico para rechazar a Dios. ¿Sí? ¿Sabe qué? Esas personas usan esos escudos para defenderse del Evangelio, defenderse de la palabra de Dios y no entregarle su vida al Señor Jesucristo. No vas a tener vida eterna, porque ni la ciencia ni el dinero te van a dar vida eterna. El día que tú te mueras, y todos vamos a morir un día, si es que Cristo no viene antes, ¿verdad? Por su iglesia. ¿Sí? Ojalá. Yo creo que ya está muy próximo.
Pero si tú te mueres, ni te vas a llevar ni los conocimientos ni el dinero. Pero si fuiste sabio en esta vida y buscaste a Dios y le entregaste tu vida y viviste esa vida conforme a la palabra de Dios, conforme a las ordenanzas de Dios, cumpliendo los propósitos de Dios, mira lo que te espera. Te va a dar vida, vas a obtener vida, vida eterna. Alabado sea Dios. Santiago 1:5 para terminar, último versículo. Santiago 1:5. Discúlpeme, hermano. Aleluya. Santiago 1:5, casi al final de la Biblia, o a mero abajo del celular, si es que lo está viendo en el celular, para que no ande para arriba y para abajo ahí dándole a la pantalla. Santiago 1:5. Qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa. Y créame, yo hago uso de esta promesa mucho. Aleluya. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros, y vuelvo a hacer este énfasis o aclaración, alguno de vosotros le está hablando exclusivamente a los que somos hijos de Dios, le está hablando en iglesia. Esto no sucede con aquellos que no son hijos de Dios, que no son cristianos, que no son evangélicos, que no han nacido de nuevo en Cristo. ¿Ok? Así que usted no, si su hijo no es cristiano, no cometa el error de decirle, pídele sabiduría a Dios, hijito, para que te ayude. No. Primero predíquele el evangelio. Primero dígale y hágale ver la necesidad. Y que no va a haber sabiduría en su vida hasta que reciba a Cristo en su corazón. No cometa este error de decirle que va a tener sabiduría si se la pide a Dios. No, primero que le entregue su vida. Y siendo ya hijo de Dios, siendo cristiano, entonces ahora sí aplica este versículo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjese qué hermoso, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él la da. Porque solamente le pertenece a Él. Y luego dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aleluya. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué opina de esta palabra? ¿Nos hace falta, le hace falta la sabiduría de Dios? Sí, a mí sí. Yo necesito la sabiduría de Dios en mi vida para muchas cosas, para todo, hermano. En mi matrimonio, con mis hijos, para manejar las finanzas, las relaciones interpersonales, para servir a Dios, para hacer lo correcto, en el trabajo, en las escuelas. Necesitamos la sabiduría de Dios. Tenemos que reconocer esto, que nos hace falta. Nos hace falta. Dios es sabio. Toda la sabiduría, Él es el dueño de toda la sabiduría. No vaya a ser, hermano, que estemos pensando que somos sabios, pero realmente estemos viviendo una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que no es guiada por Dios y que solamente nos va a llevar a la muerte eterna. Seamos sabios. Y sabiduría, hermano, es ver a nuestros hijos que están haciendo algo malo y estorbarles. No es sabio decir solamente, ay, pues yo no me voy a meter en sus vidas. Ay, yo no les voy a decir nada porque no quiero tener problemas. Ay, no es que no quiero perder su amor. Eso no es sabio.
La sabiduría, en muchas ocasiones, nos va a meter en zonas conflictivas. Pero, ¿sabe una cosa? Eso, aunque estemos en esas zonas conflictivas, el respaldo de Dios va a estar en su vida. Dios va a respaldarte porque estás actuando con la sabiduría de Dios. Y los resultados van a ser positivos, van a ser buenos y van a ser eternos para bendición. Seamos sabios. ¿Cómo? Convivamos. Convivamos con el que es sabio, al que le pertenece toda la sabiduría y la da. Y la da como Él quiere a quien Él quiere. ¿Sabe qué? Yo necesito esa sabiduría. Alabo a Dios porque por su amor y misericordia, ¿sí? Él tiene toda la sabiduría, Él es sabio. Pero también yo hoy quiero pedirle que me dé sabiduría. Y usted puede estar pasando por una situación. Joven, tú puedes estar pasando por una situación. ¿Y sabes qué? Para escoger qué estudiar, si estar en el trabajo, si salirte del trabajo, si entrar a otro trabajo, qué trabajo escoger, ¿sí? Si tener novio, qué novia, qué novio. Y obviamente hay situaciones que la Biblia nos habla y en la cual no tenemos que orar. No, 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 no. Jóvenes adolescentes jamás vayan a venir, por favor, a pedirme, pastor, apóyeme a orar porque quiero saber si es la voluntad de Dios que ande con fulanita o fulanito. Y lo primero que yo te voy a preguntar ¿es cristiano? ¿Es hijo de Dios? Si usted me dice que no, evíteme la pena de decirle, yo no puedo orar por eso. No hace falta ni siquiera una oración porque eso ya está especificado en la palabra de Dios. Si tú andas con alguien que no es cristiano o no es cristiana, si tú tienes una relación, ¿sí? Fuera de tu matrimonio, si tú tienes una relación y no tienes la edad para esa relación de noviazgo, y digo noviazgo entre comillas, ¿sí? No necesitas pedir consejo. Yo te lo digo aquí directamente, estás en pecado. No esperes ser sabio, no esperes que acabe bien eso y no esperes que te vaya bien. ¿Sí? Porque estás utilizando la sabiduría diabólica, terrenal y animal, ¿sí? Y esa no es la de Dios. Y el resultado va a ser trágico para ti. Para ti. Padres, tenemos muchas cosas también. Todos, hermanos, necesitamos la sabiduría de nuestro Dios. ¿Sí? Obedecerle. Y cuando Él nos diga qué hacer o qué no hacer, ¿sí? Cumplir, obedecer, simplemente. Tal vez Dios ya te ha hablado a ti. Tal vez ahorita te está trayendo, sacando ahí de lo profundo de tu corazón, lo que Él ya te habló respecto a alguna situación. Y tú ahorita estás diciendo, no, pero es que yo le voy a hablar y lo voy a convertir. No, pero es que yo voy a hacer las cosas distintas. A mí no me va a pasar esto. Si no es correcto delante de Dios y sigues haciendo eso, no estás actuando en la sabiduría de Dios, sino estás actuando en una sabiduría, ¿sí? Terrenal, diabólica. Y no te va a ir bien. Dios nos ama. Iglesia, Dios te ama. Seamos sabios. Y lo primero, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué no acudimos a Él en este momento? Ahí donde tú te encuentras, vamos a hablar ahí en tu lugar, nosotros aquí, pero unidos como una iglesia en Cristo que somos. A la distancia físicamente, pero unidos en un solo corazón, que es el corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno. Si tú puedes hacerlo, te invito a que cierres tus ojos y hables con Dios lo que tienes que hablar.
Si estás mal, pídele perdón por tus pecados. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, hazlo en este día. Y dile, Dios, yo nunca te he entregado mi vida. Tal vez he ido a la iglesia por años. Tal vez conozco a muchos que sí son cristianos, son evangélicos. Tal vez mis padres, mis hijos, y oran mucho por mí. Pero si tú nunca lo has hecho, ¿sí? Y quieres ser sabio, lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo, porque de otra manera no va a llegar sabiduría de Dios, de lo alto, a tu vida. No vas a poder obtenerla, porque Dios solamente le da sabiduría a los que son suyos. Porque esa sabiduría viene a través del conocimiento de la palabra de Dios, y el entendimiento de la palabra de Dios lo recibimos por el Espíritu Santo. Y alguien que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha nacido de nuevo, que no ha dejado las cosas del mundo, el Espíritu Santo no habita en esa persona. ¿Quién te va a ayudar a entender la palabra si no es el Espíritu de Dios? Nadie. Porque la inteligencia humana no puede entender la Biblia. Solamente es a través del Espíritu Santo. Oremos, y lo que Dios te esté hablando en este momento, platícalo con Él. Esa es la oportunidad que tienes, que tenemos. No la desaprovechemos. Vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias, porque no hay nadie como tú. Nadie, Señor, para llenar la vida del hombre en todos los aspectos, en todas las áreas, no solamente en las cosas materiales, que son pasajeras, que realmente son tan secundarias. Pero aún ahí, Señor, tú nos provees, tú suples, tú bendices a tu pueblo, Señor. Pero nadie más puede llenar aquí adentro, Señor, el alma, el corazón, el ser, nuestra vida, Dios. Tú has sido tan bueno, tan misericordioso. Te hemos visto en tantas ocasiones, en tantas situaciones de peligro, en situaciones, en problemas familiares, laborales, de salud. Hemos conocido tu misericordia, tu paciencia, tu bondad. Y hoy queremos, Señor, acercarnos a ti a través, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Padre, hoy yo te pido por cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, niños, que tú estás hablando a sus corazones a través de tu palabra, y que estás redarguyendo y que estás trayendo cosas que estaban escondidas en lo profundo y las estás sacando a la luz del entendimiento, Señor, para arrepentimiento. Hoy te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos estado haciendo y en las cuales hemos utilizado la sabiduría terrenal para tratar de justificarnos. Justificarnos con argumentos tan poco válidos como otros están peor que yo. Fulanita hace esto, yo no hago algo tan malo. Fulanito se porta así, yo no. Y con eso queremos justificar nuestros pecados. Perdónanos por eso. Eso es sabiduría terrenal. Nosotros hoy te pedimos la sabiduría que viene de lo alto, que viene de ti, la que tú das, dice tu palabra. Y tu palabra dice que si necesitamos esa sabiduría, la pidamos, y hoy es lo que estamos haciendo. Danos de tu sabiduría. Danos de tu sabiduría primeramente para agradarte a ti, para servirte a ti, para predicar tu palabra, el evangelio, para entender las cosas, para actuar de una manera agradable a ti, donde nuestros actos, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra manera de hablar, glorifique tu nombre. Dignifique, Señor, la iglesia a través de actuar nosotros bien. Seas tú glorificado, Señor, en medio de tu pueblo, recibiendo toda la gloria, recibiendo toda la honra. Mira los corazones, Señor, que hoy están tomando una decisión en este momento. Algunos por
Por algún tiempo, Señor, han estado tal vez con enojo en su corazón, han estado con tristeza, sintiendo un vacío, sintiéndose no merecedores de las cosas que están viviendo, de las situaciones, sintiéndose solamente como víctimas que necesitan ayuda. Pero hoy, Señor, queremos ser libres de eso. Queremos entender y vivir tu palabra. No solamente conocerla, vivirla, Señor. Que es a lo que tú estás hablando a tu iglesia. Mi Dios, ayúdanos, ayuda a cada familia, cada madre, padre, hijo, hermano, cada abuela, cada abuelo, cada nieto, Señor. En todas las edades. Que podamos tener la sabiduría tuya, mi Padre eterno. Te pido bendición para cada hogar. Aquel que está en pecado, deje de hacerlo. Aquel que está haciendo algo que no es agradable delante de ti, deje de hacerlo. Sea sabio, pero con sabiduría de lo alto, y deje la sabiduría, deseche la sabiduría terrenal, diabólica del diablo. Bendice, Señor, bendice, Padre eterno, y habla al corazón. Tú ministras el alma. Solo tú ministra nuestra alma y danos sabiduría. Sabiduría, Señor, en todas las cosas. Si es sabio que tenemos que pedir perdón a alguien, que lo hagamos. Si es sabio, Señor, que dejemos de hacer ciertas cosas, de ir a ciertos lugares, Señor, de tener ciertas amistades también, de hablar de cierta manera, que dejemos de hacerlo. Te damos gracias por esta oportunidad. Yo te pido que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este día. Y te damos toda la alabanza, la gloria y la adoración a ti, nuestro Dios sabio. Gracias por todo. A ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Diga amén ahí donde se encuentra. Alabado sea Dios.